Artículo de Michel Bosson y de Yannick Lemel. Las pequeñas ganancias del trabajo asalariado, momentos, productos y placeres robados. Este artículo habla de, digamos, se propone como cuestionar la representación bipolar que opone de forma estricta el trabajo y el no trabajo. Y propone como informar sobre los principios según los cuales cada grupo social divide el trabajo y el no trabajo. Tiene como objetivo eh, como hacer un recuento de las prácticas que tienen carácter no profesional que se desarrollan cotidianamente en los lugares de trabajo, como las discusiones entre colegas, las actividades de la pausa del mediodía, las actividades no profesionales que se desarrollan durante el tiempo de trabajo, la apropiación personal de materiales del trabajo y la sociabilidad en el trabajo. Este artículo es realizado con base en lo que ellos llaman un pequeño estudio realizado por el INSEE en 1987 con 500 personas a través de cuestionarios. Ellos explican que este es un estudio de tipo descriptivo con datos estadísticos que propone como una visión antropológica porque el conjunto de normas y de representaciones y de prácticas que tienen lugar en el trabajo se organizan como sistemas coherentes o como lo que para Daisy, no sé en qué idioma será, para Daisy 1980 determinó como culturas. Ellos explican que la muestra no es representativa, sino que es una muestra que ha sido tomada teniendo en cuenta las oposiciones o las similitudes entre las diferentes categorías sociales o entre los sexos. El ambiente de trabajo, o sea, el sector de actividad en el que trabaja cada persona, el estatus público o privado de la empresa y el tamaño del establecimiento son tomados en cuenta como una variable contextual de control. Este artículo está compuesto por 6 partes, o bueno, 7 si uno toma en cuenta la conclusión. La primera es pensar en su trabajo, o sea, como sobre su trabajo. La segunda, digamos, sería como coloquios de corredor, de oficina o de taller. La tercera es la atracción del lugar y el llamado del exterior. La cuarta es trabajos complementarios y recuperación de objetos. La quinta es almorzar en su casa o almorzar en grupo. La sexta es como las fiestas eh, y el árbol de Navidad. Y la séptima parte, más o menos, que es como las conclusiones, habla de la satisfacción en el trabajo, de si uno seguiría trabajando si se ganara la lotería. Bueno, en la primera parte, pensar en su trabajo. Esto no va a ser muy detallado, es simplemente como para tener una idea, así muy, muy general del artículo. Pero bueno, en esta parte él habla como hombres y mujeres, obreros, empleados y ejecutivos, digamos, eh, piensan en su trabajo de forma distinta. O sea, mientras están en el trabajo, eh, algunos dicen, no, pues generalmente tengo como la cabeza en otro lado, o bueno, y eso no está, eso está distribuido pues según las clases, según el tipo de profesión y según el género. 58% de las mujeres ejecutivas dicen sentirse completamente absorbidas por su trabajo contra un 43%
de los hombres ejecutivos. Las empleadas y las obreras son 15% a sentirse absorbidas por el trabajo, contra 25% de los obreros. Y los obreros son 55% 55% de los obreros se dicen pues estar distraídos en el trabajo. Con respecto al hecho de pensar en el trabajo por fuera del trabajo, los hombres ejecutivos son 51% a decir que piensan en el trabajo por fuera del trabajo, contra 35% de las mujeres. Las obreras dicen olvidar fácilmente el trabajo, y todas las categorías mezcladas son 55% a tratar todo el tiempo de, digamos, vaciar la cabeza, pero no lo logran. La segunda parte, coloquios de corredor, de oficina y de taller, habla de las discusiones no profesionales entre colegas y de la diferencia entre hombres, lo mismo, hombres, mujeres, ejecutivos, obreros y profesionales y empleados. Y habla, por ejemplo, de los temas de discusión, de los diferentes grupos y todo. Entonces, bueno, entonces dice que eh, la propensión a hablar en el trabajo está correlacionada negativamente a la concentración en el trabajo, o sea, a la parte primera que acaba de hablar. Eh, entonces dice que generalmente las mujeres hablan más en el trabajo con las demás, con los colegas, y los temas de discusión son los niños, los problemas domésticos, los hobbies, etcétera. Y en cambio los hombres muy rara vez hablan de los problemas domésticos, lo que para estos autores demuestra, digamos, como la poca exigencia de este tipo de digamos, la poca exigencia de la vida doméstica sobre la vida profesional de los hombres. Los hombres hablan más que todo de política, hablan de vacaciones, de su tiempo libre, de cómo trabajan en el jardín, cómo hacen bricolaje, etcétera. Y esto está distribuido diferente según las clases, la categoría socioprofesional. Y, y creo que los obreros y los empleados de pronto hablan más de jardinería que los ejecutivos. No, perdón. Eh, los hombres ejecutivos hablan menos que el resto, hablan menos que las mujeres ejecutivas, que las obreras y los obreros, y que las empleadas y los empleados. Y bueno, eso está distribuido con diferentes porcentajes. La tercera parte, la, el atractivo del lugar y el llamado del exterior, habla pues como digamos, del lugar donde uno trabaja, del tamaño del lugar, la relación entre el tamaño del lugar, el hecho de que sea público o privado, y el hecho de quedarse y hacer actividades al interior o de querer salir. Entonces dice, por ejemplo, que los hombres y las mujeres fuman casi de forma similar. Los hombres fuman un poquito más que las mujeres, pero digamos no mucho. Sin embargo, en el trabajo, un hombre de cada tres fuma regularmente el trabajo, contra una mujer de cada 10. Entonces él dice que pronto pues las mujeres son mucho más sensibles a las quejas de los no fumadores, o dice él, ellos dicen de pronto pues piensan que no es conveniente ver una mujer fumando en público o algo así. Y luego con respecto al espacio, al tamaño del espacio donde uno trabaja, dice que bueno, algunos cantan y escuchan música, y sobre todo esto pasa en los lugares que son pequeños. Y esto se hace para poder constituir un ambiente sonoro privado en el lugar de trabajo. En cambio, en las grandes empresas, donde hay como una oferta, una amplia oferta de servicios en el lugar, o sea, té, café, fotocopiadora, etcétera,
hay más diversidad de comportamientos, bueno, y se come también mucho más. Dice que la utilización de la fotocopiadora y escuchar radio parecen más frecuentes en el sector privado que en el público. Dice también que las prácticas de sociabilidad entre pares en el espacio profesional parecen ser más específicamente femeninas. En cambio, las actividades que implican salir del lugar del trabajo implican mayoritariamente a los hombres. En empresas pequeñas, los trabajadores salen mucho más de su lugar de trabajo que en las empresas grandes. Por otro lado, los hombres ejecutivos son más solicitados por el exterior del trabajo, por llamadas, o bien sea que reciben más llamadas o que hacen más llamadas que las mujeres ejecutivas y que las obreras y las empleadas. Las mujeres ejecutivas abandonan menos el lugar de trabajo que los hombres ejecutivos. Y pues más específicamente con respecto al hecho de escuchar radio en el trabajo, 1/3 de los obreros y 1/4 de las obreras escucha radio en el trabajo y 1/3 de los obreros y las obreras canta en el trabajo. La cuarta parte, trabajos complementarios y recuperación de objetos, habla de las dos grandes formas de sacar provecho concretamente de su lugar de trabajo. Entonces, la primera es las actividades que uno realiza en el trabajo para uno mismo, o sea, de carácter no profesional. Y la segunda es los objetos y los materiales que uno puede recuperar en su lugar de trabajo. Los hombres y las mujeres, con respecto al tiempo, los hombres y las mujeres no actúan de la misma forma. Las mujeres son menos, declaran menos realizar una actividad por fuera del marco profesional, digamos, de su trabajo en el lugar de trabajo que los hombres. Más concretamente, 1/4 de los obreros y de los ejecutivos hombres declara hacer otra cosa en el trabajo y 1/10 de las obreras y las ejecutivas mujeres y 1/5 de las empleadas. Y las actividades que se hacen en el trabajo dependen de las actividades que se hacen por fuera del trabajo. Entonces, por ejemplo, los ejecutivos hacen trabajo asociativo dentro de su lugar de trabajo y de sus horarios de trabajo. Y ellos dicen que para las mujeres hay como una ruptura entre el trabajo profesional y las actividades no profesionales, porque digamos, los hombres pueden llevar al trabajo sus actividades no profesionales, como las actividades asociativas u otras cosas. En cambio, para las mujeres, su trabajo doméstico, ellas no lo pueden llevar, digamos, no lo pueden realizar durante su trabajo profesional ni en el lugar de su trabajo profesional. En cuanto a la recuperación de objetos, también hay una distinción en términos de género. Los hombres recuperan más que las mujeres y sobre todo los hombres obreros recuperan, digamos, todo el material necesario para hacer como el bricolaje en sus casas. Entonces ellos se preguntan, los autores se preguntan como, qué es lo que hace que las mujeres no recuperen tanto material y dice de pronto es porque ellas no encuentran lo que necesitan en sus lugares de trabajo. Y él habla de cómo las actividades domésticas de los hombres tienen que ver con el bricolaje, pero que pareciera que las mujeres no pueden traer su actividad doméstica al trabajo, o sea, no pueden sacar provecho de esa forma. Ellos dicen que como que cada profesión tiene su especialidad en términos de qué tipo de cosas recoge del trabajo, pues. Por ejemplo, en el hospital uno coge esparadrapo, coge medicamentos, en las ferreterías uno coge tornillos, bueno, pequeñas cositas así.
Más concretamente, el 40% de todas las personas pues, que entrevistaron ellos, que llenaron los cuestionarios, el 40% pues, recupera objetos, el 47% de los obreros, el 42% de los hombres ejecutivos, el 37% de las mujeres ejecutivas, el 32% de las obreras y el 35% de las empleadas. La quinta parte, almorzar en su casa o almorzar en grupo, pues se pregunta cómo está repartida esta práctica en el grupo, o sea, en los grupos. Y bueno, hay una diferencia de género, pero también en términos de obrero, obrera, empleado, empleada y ejecutivo y ejecutiva. Los ejecutivos hombres son la categoría, digamos, de aquellos que comen solos, que obtienen el mayor porcentaje, pues. Y la, la comparación entre hombres ejecutivos y mujeres ejecutivas y mujeres empleadas evidencia dos relaciones diferentes al lugar de trabajo y a la sociabilidad profesional. Eh, para los hombres, eh, la casa es como un lugar de refugio, mientras que para las mujeres, y por eso los hombres van a comer a su casa, también mayoritariamente van a comer a su casa. Mientras que para las mujeres ejecutivas y las empleadas están más cercanas de los obreros, ellas parecen disfrutar un poco más de, el colectivo del trabajo. Y dice que las mujeres ejecutivas y las mujeres empleadas que tendrían la posibilidad de ir a comer a su casa no lo hacen, y los autores proponen que digamos, esta negativa a ir a su casa es una negativa a ir a cocinar para ellas y probablemente para los demás, y entonces prefieren quedarse en el lugar de trabajo con sus colegas. Ellos dicen que hay una autonomía que, que logra adquirirse aquí por medio de la limitación de la intrusión de las cargas domésticas en la jornada de trabajo, y un aumento del contacto con los pares, los colegas. En cambio, la actitud de los hombres ejecutivos es la contraria, es decir, para ellos una real, digamos, un corte real en la jornada de trabajo se realiza cuando logran sustraerse al ambiente profesional. Mientras una de cada 4 mujeres ejecutivas almuerza en familia, es el caso de 1 de cada 2 hombres ejecutivos. Más en detalle, con respecto a la duración de la pausa, aquellos que tienen la pausa más larga son los hombres, sobre todo los ejecutivos. En la sexta parte se habla de las actividades que se hacen en el trabajo, y dice que en las empresas públicas en Francia se hacen más actividades que en las empresas privadas. En cuanto a la participación, los hombres participan más a las actividades de deporte, sobre todo los ejecutivos, y las mujeres más que todo a actividades de, no sé, viaje o en las bibliotecas o cooperativas de compras. Eh, con respecto a las reuniones conviviales en el trabajo, son más que todo hacen más los hombres ejecutivos que los obreros, y son las mujeres las que celebran mucho más los eventos familiares y los eventos privados. Y en la última parte habla de la satisfacción de los trabajadores, y dice que los hombres y las mujeres ejecutivas son los más satisfechos con su trabajo. Y la pregunta es, si usted se ganara la lotería, ¿seguiría trabajando? Bueno, ¿qué haría? Entonces las obreras dicen que trabajarían medio tiempo, pues parcial. Los hombres ejecutivos dicen que no pararían.
Y con respecto a la pregunta de si les propusieran la posibilidad de trabajar a domicilio, pues si les gustaría. Entonces los hombres ejecutivos dicen que sí, los obreros dicen pues que sería imposible y las mujeres rechazan toda actividad profesional hecha en su domicilio. Y con respecto a la interpretación del trabajo profesional y del trabajo no profesional, pues digamos los ejecutivos tienen una distancia al rol, como se dice, pues, o sea, como que se les obliga a tener un cierto formalismo en las relaciones cotidianas con sus colegas de trabajo y, digamos, por fuera manejan otro tipo de relaciones, digamos que ese tipo de formalismo coexiste con una forma más relajada, pues, de entablar relaciones con los contactos en el exterior. Eh, am, y el tiempo libre, durante su tiempo libre piensan en el trabajo y en el trabajo también, digamos, realizan actividades de su tiempo libre. Dice que los límites son un poco más borrosos entre profesional y no profesional en cuanto a espacio y en cuanto a tiempo. Los obreros, para los obreros el tiempo libre como que se introduce en el tiempo del trabajo, pero digamos, se introduce poco, pues. Y es, dentro de todo, son universos muy delimitados. eh, y el tiempo libre, el trabajo en el tiempo libre es muy valorizado por el grupo, pues. Y en cuanto a las mujeres, entonces dice que la preocupación doméstica siempre está presente, al menos de una forma latente, eh, y digamos, esta preocupación doméstica es la base de una especie de lo que ellos llaman un lenguaje común que permite a personas de niveles diferentes entrar en contacto. Y dice que una comunidad como esta, o sea, de preocupaciones comunes, no tiene equivalente en los hombres. Y este lenguaje común, dice, es probablemente una de las fuentes de la sociabilidad femenina en el trabajo, aunque no se limita a eso y se organiza eh, en redes, o sea, de formas originales, pues, eh, que pueden llegar a ser tan densas como las comunidades como las vecindades antiguas, dice. Y finalmente, para los autores, como la importancia que le dan las mujeres asalariadas que ocupan posiciones subalternas como obreras y empleadas, la importancia que ellas le dan al trabajo se explica sin duda por la fuerza de las relaciones humanas en el trabajo, que sirve como un contrapeso a los problemas domésticos y a los valores del universo doméstico, a todo lo que eso implica para ellas en términos de trabajo y todo eso. Dice que las mujeres ejecutivas casadas eh, que digamos, se implican de una forma mucho más fuerte en la actividad profesional conservan mucha sensibilidad, digo, esta sensibilidad también en las relaciones con sus colegas.